Bienvenidos al canal una vez más, yo soy Alex y en esta ocasión vamos a ver un capítulo de la materia de concentración de minerales 1, ¿no? De la Facultad Nacional de Ingeniería, Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales. El tema que vamos a abordar el día de hoy es balance en circuitos de molienda clasificación. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Este tema particular es sumamente importante para nosotros en la carrera porque básicamente comprende toda la parte del balance sólido-líquido y también, por qué no decir, balance energético de ciertos equipos que podrían encontrarse en un determinado circuito que nosotros podríamos encontrar en la práctica, ¿no? Entonces vamos a comenzar con algunos problemas de aplicación. En esta ocasión solamente vamos a resolver un problema tipo para después, en otra oportunidad, abordar otro tipo de ejercicios mucho más complicados. Bien, comencemos. El problema dice de la siguiente manera. La descarga de pulpa de dos molinos de bolas se alimenta a una batería de ciclones. La pulpa que se alimenta a los ciclones contiene 55% sólidos en peso. Valga la aclaración de que claramente nos indica el enunciado de que la descarga de pulpa de ambos molinos se mezclarían y esa mezcla va a dirigirse a una batería de ciclones. Esa corriente, que en otras palabras sería la mezcla de ambas descargas, va a tener un porcentaje de sólidos en peso resultante del 55%. Por otro lado, nos indican que en la descarga del primer molino se tienen los siguientes datos: 200 toneladas por hora de sólidos secos. Lógicamente se está refiriendo al tonelaje de la pulpa en sólidos secos que está en esa mezcla sólido-líquido que sale de la descarga del primer molino. No quiere decir que el primer molino está descargando sólidos secos, ¿no? Esa es una barbarie. Sabemos perfectamente bien que en una planta convencional los molinos siempre operan en húmedo. Nos indican que la densidad relativa de sólidos, ¿no?, es de 3.2 para la descarga de este primer molino y la densidad relativa de pulpa es 1.72. Ahora vayamos al segundo molino, ¿no? En el segundo molino nos indican que el porcentaje de sólidos en peso es 50 y la densidad relativa de sólidos es 2.9. Eso quiere decir claramente de que en la descarga del segundo molino vamos a encontrarnos con sólidos de una naturaleza diferente a los sólidos de la descarga del primer molino, porque claramente nos indican que la densidad relativa de estos sólidos del segundo molino em, es de 2.9, ¿no? Entonces, para poder un poquito comprender a cabalidad los datos que el enunciado nos proporciona, tenemos que hacernos un esquema como más o menos el siguiente, ¿no? Claramente podemos notar ahí en esa gráfica que los molinos están operando, la carga lógicamente ingresaría por la entrada de cada molino, valga decir por esta zona de aquí y por esta otra de acá, donde se ubica el cursor rojo, y el producto ya fino pasaría seguramente a un cajón bomba de almacenaje. Eso ya viene de la lógica que uno puede llegar a tener, porque esas corrientes de pulpa que son de la descarga de ambos molinos se mezclarían en un cajón bomba. Esa corriente resultante iría directamente a clasificarse en un hidrociclón, o en realidad en una batería que va a tener seguramente más de un ciclón. Es justamente lo que nos piden calcular en el inciso D, el número de ciclones de la batería, no considerando que el diámetro de cada unidad de clasificación va a ser de 15 pulgadas y trabajarían a 10 psi de presión. Bueno, pues antes de responder el inciso D, vayamos abordando el primer inciso, que nos indican que debemos determinar las toneladas por hora de sólidos, lógicamente de sólidos secos, en la descarga del segundo molino. O sea, yo sé perfectamente bien de que, por ejemplo, en el primer molino se estarían descargando 200 toneladas por hora de sólidos secos en esta corriente de pulpa que pueden ver ahí. Y bueno, pues no tengo más otro dato de tonelaje, pero ¿qué datos nos proporciona el enunciado? ¿No? Este es un esquema ya del circuito bien estructurado. Ahora hay que ver cómo aprovechar los datos del problema. Entonces, cuando nosotros tenemos datos, por ejemplo, de algunas corrientes como la que se acaba de pintar de color azul, que correspondería a la mezcla de las descargas, nos dan ya un valor de porcentaje de sólidos en peso.
Ahora, si vamos a la descarga del segundo molino, ¿no? Que, bueno, pues se representa con la corriente pintada de verde, también nos dan un dato semejante, nos dan también el porcentaje de sólidos en peso, que llegaría a ser de 50. ¿No es cierto? Entonces, claramente este es un simple problema de balance sólido-líquido, pero lo que no conocemos para poder resolver este problema es el porciento sólidos de la primera descarga. O sea, la corriente que se pintó de rojo es una corriente cuyo porcentaje de sólidos en peso no conocemos para resolver este ejercicio. Sin embargo, contamos con una eh, densidad relativa de pulpa, ¿no? Entonces, ustedes saben bien del curso ya de balance y preparación de pulpas que tomamos hace algún tiempo, que la densidad de pulpa, ¿no? Es una variable que se relaciona estrechamente con el porciento sólidos. O sea, si yo tengo la densidad de pulpa, automáticamente ya tengo el porcentaje de sólidos en peso y viceversa. Esas dos variables no pueden separarse. O sea, eso quiere decir que si tengo uno de estos datos, ya tengo automáticamente el otro, ¿no? Son datos que se relacionan íntimamente. Entonces, vamos a ver a continuación cómo determinar el porciento sólidos en peso de esta corriente pintada de rojo, que corresponde a la descarga del primer molino, para pues resolver este simple problema de sólido líquido. Pero para ello requerimos, reitero, el porciento sólidos en peso de esta otra corriente que ingresaría al cajón bomba. Recordarán ustedes, ¿no? Que nosotros en balance y preparación de pulpas manejábamos bastante la ecuación que se pinta en el recuadro rojo, ¿no? Que claramente podemos ver que relaciona la densidad de la pulpa con la fracción de sólidos en peso, simbolizada por esta terminología de F sub S. F sub L es la fracción de líquidos, Rho sub S es la densidad de sólidos y Rho sub L la densidad de líquidos. Entonces, en este caso, a nosotros nos interesaría conocer esta fracción de sólidos en peso, que no es otra cosa más que el porcentaje de sólidos en peso expresado en tanto por uno, en valor fraccionario. Entonces, únicamente hay que recurrir a la álgebra básica para poder despejar esta variable. Y bueno, pues sabiendo de que la fracción de líquido va a ser uno menos la fracción de sólidos. De acá uno puede agrupar, ¿no? Los términos F sub S, ¿no? Em, Podemos, en este caso, separar esta resta, ¿no? En fracciones distintas de la siguiente manera, ¿no? 1 entre Rho sub L menos F sub S entre Rho sub L. Y llevar los términos que no tienen F sub S al otro miembro, ¿no? Valga la aclaración, vamos a tener aquí 1 entre la densidad de pulpa menos 1 entre la densidad de líquido. Y esto va a ser igual, bueno, pues ya acá estamos factorizando F sub S, de tal forma que nos va a quedar esta otra diferencia de densidades inversas. Y bueno, pues al final de cuentas, este paréntesis que acabamos de encontrar por la agrupación del término F sub S pasa al otro miembro a dividir. Ya tenemos la expresión para calcular la fracción de sólidos en peso en función de las densidades de pulpa, de líquido y de sólidos. Entonces, ya teniendo una expresión válida, podemos determinar la fracción de sólidos en peso, en este caso, de la descarga del primer molino. Y únicamente hay que reemplazar datos. Nos estaban dando la densidad relativa de la pulpa, 1.72. Pero bueno, nosotros sabemos perfectamente bien que cuando hablamos de densidad relativa, ustedes saben desde el curso de Química 100 de que esta densidad relativa es una razón de densidades. La densidad, en este caso, de la pulpa, entre la densidad de una sustancia considerada como patrón, que es el agua. Que bueno, pues la densidad del agua es 1. Únicamente vamos a despejando de esa simple relación, vamos a determinar de que la densidad de pulpa es 1.72 gramos por centímetro cúbico. Y bueno, pues ya podríamos reemplazar ese valor en esta expresión. Valga la aclaración de que la densidad del líquido es 1 porque estamos trabajando con agua, ¿no? Sabemos de que la densidad del líquido varía ligeramente con la temperatura, pero en general redondeando encontramos de que esta densidad vale 1. La densidad de los sólidos de la descarga del primer molino,
es de 3.2. No hay que olvidar esa información. Podemos retroceder un poco y miren, claramente me indican de que el primer molino está descargando sólidos con densidad de 3.2, ¿no? Toneladas por metro cúbico, o densidad relativa de 3.2. Entonces, en ese contexto vamos a ver de que ya tendríamos esta densidad de sólidos. Sustituyendo los valores pertinentes, encontramos de que esto va a ser igual a 0.6089. Esa sería la fracción de sólidos en peso de la pulpa que se descarga en el primer molino. O si queremos hablar en términos porcentuales, 60.89%. Ahora que ya conocemos el porciento sólidos en peso de las tres corrientes, ¿no? De las dos corrientes de entrada al cajón bomba y de la corriente de salida, ya podemos elaborar un balance de sólidos y un balance de pulpa. El balance de sólidos, bueno, se representaría de la siguiente manera. El flujo másico de sólidos de la descarga del primer molino más el flujo másico de sólidos de la descarga del segundo molino va a ser igual al flujo másico de sólidos de la alimentación a la batería de ciclones, F sub C. En este caso particular les estamos dando esta denominación a estos flujos másicos de sólidos. Y curiosamente de aquí ya conocemos el flujo másico de sólidos de la descarga del primer molino, que era 200 toneladas por hora, ¿recuerdan? Eso nos indica el enunciado. Entonces de acá únicamente estamos llevando este dato al otro miembro o lo estamos manteniendo acá y la incógnita de M2 lo vamos a llevar al otro miembro restar. Y listo, con eso ya conformamos la primera ecuación. La segunda ecuación surge de un balance de pulpa o un balance de líquido, el que ustedes prefieran. En este caso yo he preferido elaborar un balance de pulpa, ¿no? Y bueno, pues el balance de pulpa consiste en sumar la masa de la pulpa de la descarga del primer molino más la masa de la pulpa de la descarga del segundo molino y eso me daría la masa de la pulpa de la alimentación a la batería de ciclones, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, esas masas se podrían relacionar con el porciento sólidos en peso de cada corriente de la siguiente manera. 100% o si quieren entenderlo, 100 partes másicas de pulpa van a estar en relación con 60.89 partes másicas de sólidos. La pregunta es, ¿cuánto de pulpa voy a obtener a partir de una masa o un flujo másico de sólidos que no conozco? De tal manera de que, bueno, pues ese tonelaje, digamos, de sólidos se simplificaría con este otro tonelaje porcentual, más o menos, ¿no? De sólidos que tenemos en el denominador. De forma muy similar vamos a tener acá 100 partes másicas de pulpa de la descarga del segundo molino se relacionan con 50 partes másicas de sólidos de esta descarga, ¿no? Y bueno, pues eso va a ser igual a 100 entre 55 por el flujo másico de sólidos de la alimentación a la batería de ciclones, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Y con esto ya, bueno, pues sustituyendo valores, ¿no? Sabemos de que M sub 1 vale 200, nos conformaríamos esta segunda expresión. Ya teniendo, miren, las mismas incógnitas, dos ecuaciones con dos incógnitas, ustedes pueden resolver este simple sistema por el método que prefieran. Puede ser por un método desarrollado, ¿no? Que eso ya englobaría a, bueno, pues métodos como sustitución, reducción o cualquier método simple que ustedes conozcan o simplemente utilizando su calculadora, ¿no? Ya con ese antecedente podemos nosotros encontrar estos flujos másicos que pueden ver en pantalla. F sub C que corresponde al flujo másico de sólidos de la alimentación a la batería de ciclones y M sub 2 que corresponde al flujo másico de sólidos de la descarga del segundo molino. Y en realidad a nosotros nos están preguntando por ese valor de M sub 2. En otras palabras, en el inciso A nos preguntaban justamente por este valor de acá que estamos pintando ahora con el recuadro rojo. Y listo, con esto ya habríamos respondido el primer inciso. Ahora vayamos al siguiente. En el siguiente inciso nos estaban pidiendo calcular el caudal de pulpa
en metros cúbicos por hora que descarga el segundo molino, ¿no? Entonces, ya tenemos el flujo másico de sólidos, ¿no es cierto? Eh, y ahora lo que nos correspondería hacer es determinar el caudal de pulpa. ¿Cómo hacemos esto? El caudal de pulpa se puede conocer mediante la expresión que estoy señalando con el puntero rojo, ¿no? El flujo másico de sólidos de cualquier corriente de pulpa va a ser igual a la fracción de sólidos por el caudal de pulpa y esto multiplicado por la densidad de pulpa. Esta relación ustedes si quieren se las pueden memorizar o pueden hacer utilizando definiciones. Si multiplicamos el caudal de pulpa por la densidad de pulpa, voy a tener la masa o flujo másico de pulpa. Y ese flujo másico de pulpa por esta fracción de sólidos en peso, lógicamente me va a dar solamente el flujo másico de sólidos. Pero no es tema de debate eso por ahora, lo vamos a dejar acá con esta expresión. En un curso de balance y preparación de pulpas, podemos explicar cómo se deduce esta expresión y cómo se debería de utilizar. Por ahora estamos indicando de que es una ecuación típica del balance sólido-líquido y que es algo que todo buen metalurgista tiene que conocer. En ese marco, en acá, para la segunda descarga, ¿qué conocemos? Conocemos el flujo másico de sólidos, lo acabamos de determinar en el anterior inciso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Aquí está. 193.46 toneladas por hora. Entonces, ahora lo que nos corresponde hacer es encontrar el caudal de pulpa. Entonces, podemos despejar de esta expresión caudal de pulpa, pero para ello necesitamos también conocer la fracción de sólidos. ¿Conocemos la fracción de sólidos de la corriente de pulpa de la segunda descarga? Sí conocemos, ¿se acuerdan? Nos estaban dando, ¿cuánto era? 50% de sólidos en peso. Entonces, ya conociendo ese valor, lo que no conocíamos era la densidad de pulpa de la segunda descarga. ¿Cómo calculamos la densidad de pulpa? De forma muy semejante al anterior inciso. Habíamos indicado de que esta expresión a mí me da a relacionar la fracción de sólidos con la densidad de pulpa. Ahora lo que tendríamos que hacer es lo contrario. Hace rato despejamos fracción de sólidos. Ahora nos toca despejar densidad de pulpa. Y eso, bueno, ya no es complicado, ¿no es cierto? Entonces, densidad de pulpa, únicamente lo que es divide pasa al otro lado a multiplicar y lo que multiplica pasa al otro lado a dividir y vamos a tener la relación que se encuentra en el recuadro rojo. Ya teniendo todo en orden, porque la fracción de sólidos va a ser 50%, como estamos hablando en fracciones 0.5 esto, la densidad de sólidos ahora es 2.9, porque estamos hablando de los sólidos del segundo molino. El primer molino, recordarán, tenía sólidos con densidad 3.2 gramos por centímetro cúbico. Este molino procesa una carga cuyos sólidos tienen una densidad de 2.9. Y bueno, pues la densidad del líquido, que es agua, nosotros consideramos como la unidad. Ya tenemos todo para poder encontrar la densidad de pulpa, que va a estar en gramos por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico, que llegaría a ser numéricamente lo mismo, ¿no? Entonces, 1.487. Sustituyendo ya este valor que hemos encontrado en esta expresión, obviamente despejando el caudal de pulpa, que bueno, pues ya tenemos acá la expresión despejada, y reemplazando los valores que ya hemos mencionado, vamos a encontrar de que el caudal de pulpa es 260.20 metros cúbicos por hora. Ahora pasemos al inciso C, donde nos piden calcular el caudal de pulpa en metros cúbicos por hora que se alimenta a la batería de ciclones. Eso ya no es complicado, ¿no? Eso se puede hacer por un simple balance de entrada y salida, porque el caudal de pulpa que alimentaría los ciclones va a ser igual a la sumatoria del caudal de pulpa de la primera descarga más el caudal de pulpa de la segunda descarga. Este caudal de pulpa de la descarga 2 ya tenemos, lo acabamos de encontrar en el inciso B. Lo que no conoceríamos sería el caudal de pulpa de la primera descarga. Y eso lo tenemos que encontrar de forma muy similar al anterior mecanismo de resolución, utilizando esta expresión. Pero esta vez ahora nos vamos a referir a la primera corriente. Flujo másico de la primera corriente va a ser igual a la fracción de sólidos, caudal de pulpa, densidad de pulpa. De acá despejamos el caudal de pulpa. Ya contamos con todo, porque recordarán que el enunciado nos decía
que la descarga 1 tenía 200 toneladas por hora de sólidos. La fracción de sólidos, bueno, lo hemos encontrado en el inciso A como un cálculo auxiliar. Recordarán que es de 0.6089. Y la densidad de pulpa es un dato que nos estaban dando en el enunciado, 1.72. Con eso fácilmente nosotros deducimos que el caudal de pulpa de la primera descarga es 190.97 metros cúbicos por hora. Y finalmente la sumatoria de este valor más el caudal de pulpa que encontramos en el anterior, en el anterior inciso 260.20 me va a dar el caudal de pulpa de la alimentación a la batería de ciclones, 451.17 metros cúbicos por hora. Y finalmente en el último inciso, que es el D, me piden calcular el número de ciclones necesarios en la batería, sabiendo que el diámetro de cada ciclón es 15 pulgadas y la presión de trabajo de cada ciclón es 10 psi. Recordarán ustedes de que nosotros en clases de docencia, ¿no? Con el ingeniero Jacinto, hemos visto esta expresión para encontrar la capacidad de un solo ciclón, la capacidad de un ciclón unitario, ¿no? Que es una fórmula empírica, ¿no? Para poder dimensionar ciclones convencionales, ciclones típicos, comunes. Y bueno, pues están viendo de que esto va a depender de una constante, 9.4 por 10 a la menos 3. Va a depender de la presión de trabajo de cada ciclón, que ya nos dan 10 psi, y eso se puede medir con un manómetro que normalmente tienen estos ciclones, y está en función del tamaño o del diámetro del ciclón, ¿no? Estos parámetros los hemos explicado muy bien en el capítulo de ciclonaje, aquí solamente estamos recordando, y esta expresión empírica me va a dar el caudal en metros cúbicos por hora. Ya tengo la presión, pero se encuentra en PSI. Las ecuaciones empíricas se caracterizan porque ya las variables que se encuentran en la expresión deben ser reemplazadas en unidades específicas. Por ejemplo, si yo quiero utilizar esta ecuación, la presión tiene que estar en kilopascales, o de lo contrario, el resultado va a ser erróneo. Y el diámetro del ciclón tiene que estar en centímetros. Así que tenemos que hacer conversiones que lo podemos hacer ahí mismo para no estar perdiendo tiempo en cálculos auxiliares extras, ¿no es cierto? Que conllevaría también a perder decimales. Entonces, sabemos que un PSI equivale a 6.895 kilopascales y una pulgada a 2.54 centímetros. Sustituyendo valores, encontramos de que la capacidad de un ciclón va a ser, de estas características, va a ser 113.30 metros cúbicos por hora. Entonces, para hallar el número de ciclones, yo necesito conocer el caudal total de pulpa que estaría alimentándose a la batería. Y casualmente en el inciso C me estaban ya pidiendo calcular aquello, ¿no? El caudal de pulpa, miren, que se pretende alimentar a la batería de ciclones. Había sido de 451.17 metros cúbicos por hora. Entonces, si yo quiero calcular el número de ciclones, puedo utilizar la siguiente relación. En el numerador, las unidades que a mí me interesan tener. Yo sé que un ciclón, y un ciclón, reitero, le pongo en el numerador porque es lo que yo deseo conocer. Deseo conocer el número de ciclones. Un ciclón va a tener una capacidad de pulpa de 113.30 metros cúbicos por hora. Mi pregunta es, ¿cuántos ciclones yo voy a requerir para procesar el caudal total que se estaría enviando a la batería? Es decir, 451.17 metros cúbicos por hora. De tal manera de que metros cúbicos por hora con metros cúbicos por hora se me simplifiquen y solamente me quede ciclones en el numerador. Haciendo la sustitución pertinente, voy a tener de que esto es 398, redondeando 4 ciclones. En otras palabras, se requieren 4 ciclones de 15 pulgadas de diámetro y que trabajen con una presión de 10 psi para que puedan procesar toda la corriente de pulpa de ambas descargas de los molinos indicados en el enunciado. Bien, espero que les haya servido este problema. Realmente es un ejemplo muy explícito, ¿no? De cómo son los circuitos de molienda ciclonaje en la industria y cómo nosotros podemos hacer este tipo de cálculos. De hecho, ya nosotros podemos inclusive hacer todo esto en el Excel,
pero obviamente tenemos que conocer los principios y las ecuaciones para poder introducir esto en las celdas Excel y tener un programa muy sencillo que nos permita hacer los cálculos en un tiempo mucho más corto. De todas maneras, en los exámenes de semestre regular en una facultad, como lo es la Facultad Nacional de Ingeniería, bueno, pues en estos casos particulares se requiere que un estudiante resuelva estos problemas de forma manual. Así que pensando eh, en ese detalle es que estamos haciendo la explicación paso a paso de cómo se tendría que hacer la determinación del balance sólido-líquido, el cálculo del número de ciclones en base a relaciones que ya se conocen. Bien, ha sido un gusto. Hasta la próxima. De acá les dejo algunas preguntas para que de repente ustedes puedan analizar cómo nosotros, por ejemplo, podríamos hacer las mediciones de todos los datos que me está dando el enunciado, ¿no? Si tienen alguna duda o corrección o alguna otra situación o comentario, lo pueden dejar en la caja de comentarios de aquí abajo. Claramente podemos ver de que en el enunciado me están dando valores de porcentaje de sólidos en peso, densidades relativas de pulpa, me están dando valores de tonelajes. Y una pregunta interesante podría ser cómo yo determino todos estos parámetros en la práctica. ¿Qué es lo que de repente a ustedes se les ocurriría hacer para poder encontrar estos parámetros, ¿no? Porque al final de cuentas esto es algo que nosotros lo vemos en la parte ya experimental, si ustedes han hecho la parte de laboratorio, entonces más o menos tienen un criterio de cómo podemos encontrar estos parámetros. Espero sus comentarios, muchachos, para que más o menos ustedes me digan cómo podemos hacer aquel trabajo ya en la práctica. Ha sido un gusto, hasta la próxima, hasta un próximo video.